Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla hoy. Para quienes nos visitan por primera vez, me llamo y aquí nos encanta compartir historias, aventuras y sobre todo, momentos que nos recuerdan la magia que puede surgir de lo más inesperado. Hoy tenemos algo realmente especial para ustedes, algo que nos tiene a todos muy emocionados y francamente con el corazón un poquito acelerado. Vamos a sumergirnos en una historia de amor que, tal como sugiere nuestro título, es una noche romántica bajo las estrellas, pero con un giro totalmente inesperado. Prepárense para ser transportados a un escenario de ensueño, a un encuentro que desafía todas las expectativas. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que den clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas historias. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Nuestra historia de hoy gira en torno a Ande y Kerem, dos personas que en circunstancias normales, quizás nunca se hubieran cruzado. Imaginen esto, una noche estrellada, de esas que parecen sacadas de una postal, un cielo tan despejado que puedes contar las galaxias si te lo propones. Ande, una artista soñadora, siempre ha sentido una profunda conexión con la naturaleza y con el universo. Le encanta pasar tiempo al aire libre observando las constelaciones, perdiéndose en la inmensidad del cosmos. Kerem, por otro lado, es un ingeniero pragmático, alguien que basa su vida en la lógica y la eficiencia. Su mundo es el de los cálculos, los planos y la tecnología. Podríamos decir que son dos polos opuestos, ¿verdad? Pero como suele suceder en las mejores historias, las diferencias pueden ser el combustible para la más pura magia. La noche en cuestión comenzó sin ninguna pretensión particular. Ande había decidido escapar de la rutina de la ciudad y dirigirse a un lugar apartado, una colina que conocía desde niña, famosa por su vista privilegiada de la bóveda celeste. Llevaba consigo su telescopio, un cuaderno de bocetos y la esperanza de capturar la belleza efímera de una lluvia de estrellas fugaces que se predecía. Mientras tanto, Kerem, ajeno a las maravillas astronómicas, se encontraba trabajando hasta tarde en un proyecto crucial. Su laboratorio, un espacio lleno de pantallas y equipos de alta tecnología, era su santuario. Sin embargo, un imprevisto fallo en el sistema de energía principal de su edificio lo obligó a salir a buscar una solución de emergencia, un generador portátil que, según sus cálculos, debería estar en un almacén industrial a las afueras de la ciudad. Y aquí es donde el destino, con su peculiar sentido del humor, empieza a tejer su red. El camino al almacén de Kerem lo llevaba precisamente por la ruta que ascendía hacia la colina de Ande. El sol ya se había ocultado por completo y la oscuridad envolvía el paisaje, solo salpicada por la incipiente luz de las estrellas. Kerem, concentrado en su misión, conducía por la carretera serpenteante, su mente calculando distancias y tiempos. De repente un destello cegador lo sacó de sus pensamientos. Algo había caído cerca de la carretera, un objeto que brillaba con una intensidad inusual, como si una estrella hubiera decidido aterrizar en la Tierra. Intrigado y, debo admitir, un poco nervioso, Kerem detuvo su vehículo. Por otro lado, Ande, absorta en su contemplación, estaba ajustando su telescopio cuando un ruido sordo y un temblor leve la alertaron. Pensó que se trataba de un animal silvestre o quizás de algún desprendimiento de rocas, pero la luz, esa luz era algo completamente diferente. Era un fulgor anaranjado y pulsante que se intensificaba, como si algo estuviera ardiendo en la distancia. La curiosidad, ese motor que impulsa a muchos de nuestros personajes, la llevó a acercarse con cautela y precaución hacia la fuente de la luz. Y entonces se encontraron. Kerem, tras asegurarse de que el objeto que había caído no representaba un peligro inmediato, se acercó cautelosamente tratando de identificar qué era. Y ahí estaba un objeto metálico de forma irregular, parcialmente enterrado en la tierra, emitiendo un calor palpable y una luz suave pero persistente. Justo en ese momento, una figura se movió entre las sombras. Era Ande con su linterna tenue iluminando el camino. Al principio, ambos se sobresaltaron. En la penumbra solo veían siluetas y la situación, créanme, era digna de una película de ciencia ficción. ¡Alto ahí! ¿Quién anda ahí?, exclamó Kerem, su voz tensa. Soy Ande. ¿Qué es eso?, respondió ella, su voz temblando ligeramente. Los primeros instantes fueron de desconfianza mutua. Dos extraños en medio de la nada, a la luz de un objeto desconocido y brillante.
Pero a medida que se acercaron, la luz del objeto, que no era otra cosa que un pequeño fragmento de roca espacial, un meteorito, iluminó sus rostros. Kerem, con su mente analítica, ya estaba evaluando la situación, buscando una explicación racional. Ande, con su sensibilidad artística, sentía una mezcla de asombro y una extraña calma ante la presencia del objeto celestial. Parece un meteorito, dijo Kerem, después de unos momentos de observación detallada. Un fragmento de algo que ha viajado por el espacio. La energía residual es lo que está causando esta luminiscencia. Ande se acercó al meteorito sintiendo el calor irradiar de él. Es increíble. Es como si el universo nos hubiera enviado un regalo. La conversación, que empezó con recelo, pronto se transformó en un intercambio de asombro y descubrimiento. Kerem, a pesar de su enfoque científico, no podía negar la belleza del momento, la singularidad de lo que estaban presenciando. Ande, por su parte, empezó a dibujar en su cuaderno, capturando la forma del meteorito, la luz que emanaba y las expresiones de Kerem. Se sentaron juntos junto al meteorito, la inmensidad del cielo estrellado sobre ellos, la luz de las estrellas reflejándose en sus ojos. Hablaron de sus vidas, de sus pasiones. Ande le contó a Kerem sobre su amor por el arte, por la música, por la libertad de la creación. Kerem, sorprendentemente, se abrió a hablar de su fascinación por el cosmos, de cómo la ingeniería espacial siempre había sido una de sus grandes pasiones secretas, algo que mantenía apartado de su vida profesional más terrenal. Descubrieron que, a pesar de sus diferencias aparentes, compartían una profunda admiración por el misterio y la belleza del universo. Hablaron de las estrellas, de las teorías sobre la vida extraterrestre, de la insignificancia y, a la vez, de la importancia de la existencia humana en el gran tapiz cósmico. Kerem, con su conocimiento científico, le explicaba a Ande la composición de los meteoritos, las distancias interestelares. Ande, a su vez, le describía las emociones que el cielo estrellado despertaba en ella, las historias que imaginaba en las constelaciones. La noche avanzó. El meteorito gradualmente fue perdiendo su brillo, su energía residual disipándose en la atmósfera. Pero la conexión entre Ande y Kerem se fortalecía. Se dieron cuenta de que este encuentro, esta casualidad cósmica, había sido mucho más que solo la observación de un fenómeno natural. Había sido un catalizador para algo nuevo, algo genuino. En un momento dado, Kerem se dio cuenta de la hora y de la urgencia de su misión. Pero la idea de interrumpir esa conversación, de romper esa burbuja de magia, le pesaba. Ande, sintiendo lo mismo, le sonrió. Creo que el generador puede esperar un poco más, ¿no crees? Y así fue. Se quedaron charlando, riendo y compartiendo sueños hasta que el primer rayo de sol comenzó a pintar el horizonte. La noche romántica bajo las estrellas no había sido planeada, no había sido orquestada. Había sido un regalo del universo, un encuentro fortuito que había encendido una chispa. Al despedirse intercambiaron números de teléfono, con la promesa de volver a verse. La diferencia de sus mundos, que al principio parecía un abismo, se había convertido en un puente. Kerem aprendió a apreciar la belleza en lo intangible, en las emociones y la creatividad. Ande, inspirada por la lógica y el conocimiento de Kerem, comenzó a ver el universo con una nueva perspectiva, una que combinaba la ciencia con el arte. Este encuentro no fue solo un momento romántico, fue una revelación. Demostró que el amor como el universo puede surgir de los lugares más inesperados, que las conexiones más profundas a menudo se forjan cuando menos las esperamos, en medio de la casualidad y el asombro. La noche romántica bajo las estrellas de Ande y Kerem se convirtió en el inicio de algo maravilloso, una historia que demostró que a veces, lo totalmente inesperado es exactamente lo que necesitamos. Y ahí lo tienen, queridos espectadores, la increíble historia de Ande y Kerem y su noche romántica totalmente inesperada bajo las estrellas. Hemos visto cómo dos personas de mundos diferentes, unidas por un evento cósmico extraordinario, descubrieron una conexión que trascendió sus diferencias. Desde el pragmatismo de Kerem hasta la sensibilidad artística de Ande, hemos explorado cómo la curiosidad, el asombro y la disposición a abrirse a lo desconocido pueden dar lugar a momentos inolvidables y a relaciones que enriquecen nuestras vidas de formas que ni siquiera imaginamos. Este encuentro les recordó que la vida está llena de sorpresas, y que a menudo, los momentos más mágicos son aquellos que no planeamos. Esperamos de corazón que hayan disfrutado de esta historia tanto como nosotros al compartirla. Nos encantaría saber sus opiniones.
¿Alguna vez han tenido un encuentro totalmente inesperado que cambió su perspectiva? ¿Qué les pareció la conexión entre Ande y Kerem? Por favor, dejen sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si esta historia les ha tocado el corazón, les ha inspirado o simplemente les ha hecho sonreír, les agradeceríamos enormemente si pudieran darle un me gusta a este vídeo. Compartan esta historia con sus amigos y familiares, quizás también necesiten un recordatorio de que la magia puede estar a la vuelta de la esquina, o más bien, bajo el mismo cielo estrellado. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y narraciones. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.